Buenas tardes, compañeras, compañeros legisladores. Buenas tardes a los colectivos y colectivas que están siguiendo este procedimiento de juicio político. Mi abrazo hacia Carcelén, donde se encuentra en este momento Elizabeth Otavalo junto a la defensa, porque están llevando adelante la audiencia preparatoria de juicio, y que en horas de la mañana nos acompañó en las barras altas y que lamentablemente, señor presidente, tuvo que enfrentar el hostigamiento de un familiar del exministro del Interior, que la señaló de varias formas, y el video está ya circulando en diferentes plataformas y medios de comunicación. Eso no puede pasar en la Asamblea Nacional, mucho menos con quien hace pocos meses perdió a su hija y que ha tenido que venir a esta asamblea varias veces a hablar de lo que pasó. Por lo tanto, no solo que resulta molesto, sino resulta cínico que un tipo como Patricio Carrillo se atreva a decir que viene a esta asamblea porque sería para él un galardón que se archive el juicio político. Parece que no se enteró que él es del gobierno del 12% de aceptación. Parece que él no se enteró que él es del gobierno que no ha podido atender la seguridad. Parece que él no se enteró que no se corren plazos para atender su obligación. Él pensaba que había que darle un tiempo para tratar de demostrar las cosas, pensaba que había que darle un tiempo, que 5 meses fue poquito. Resulta que viene siendo comandante de la policía en este cambio institucional que da como resultado, lamentablemente, el femicidio de una mujer dentro de la escuela de policía. Y es por eso que estamos aquí tratando una de las causales, que es justamente la muerte de María Belén Bernal. Aquí no hay que lavarse las manos ni pretender lavarse la cara. Y queda claro que tampoco conoce el marco institucional que tenemos en el país, porque decía en su irresponsable intervención que no hay antecedentes internacionales ni sentencias, que el Estado no tiene nada que hacer, que el Estado que tiene que responder en los casos del femicidio, que sí, que hay que atender, pero que no tiene ninguna obligación internacional. Mentira, falsedad e ignorancia. La sentencia del caso Paola Guzmán Albarracín versus Ecuador, que ganó el caso en Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece con claridad la obligación del Estado. Todas las instituciones, mucho más aquellas que ejecutan presupuesto como el gobierno, como el Ministerio del Interior, de atender una vida libre de violencia. Parece que no se enteró el señor exministro que en sus manos estaba la Rectoría de la Seguridad Ciudadana y en sus manos estaba, por supuesto, la seguridad y la garantía de una vida libre de violencia de las mujeres, mucho más aquellas que ingresan a una escuela de policía y que claramente están en una situación donde ellas no tienen propio control, donde hay un poder superior sobre ellas, donde hay gente armada, donde Cáceres estaba manejando la guardia. Todas esas omisiones también tienen que entrar en un debate que espero se dé pronto en este pleno legislativo cuando tratemos en algún momento la reforma al Código Penal para tipificar feminicidio, y que ahí sí no hay excusas ni pretextos para que únicamente cuando muere una mujer hayan sanciones administrativas, porque eso fue lo que hubo, sanciones administrativas y cambio de sitio, nada más. La vida de una mujer merece más que sanciones administrativas y merece más que un ministro indolente, que claramente lo ha demostrado en este pleno. Ahora tengo que reconocer y tengo que lamentar que dentro del informe que recomienda el enjuiciamiento político se omitan ciertos detalles que se explicaron con claridad en la sustanciación de la que fui parte cuando intervine en la comisión al ser parte de los denunciantes. Y digo se omiten algunas cosas porque se demostraron los incumplimientos cronológicamente hablando. Cada una de las acciones, desde el momento que se anuncia la desaparición hasta el momento en que se encuentra el cuerpo, fueron detallados de manera cronológica para determinar con absoluta claridad y con absoluta sensatez, porque eso requiere un tema de esta naturaleza, cada uno de los incumplimientos. Y es que resulta, señor presidente, compañeros legisladores, que habían pasado 5 días de la desaparición de María Belén Bernal dentro de una escuela de policía y no parecía crisis, de acuerdo al ministro. Eso lo dijo la madre en la mesa de fiscalización cuando fue la primera testigo que compareció ante los comisionados. Para él no era crítico esos 5 días. Y no conforme con eso, salió del país. ¿Saben a qué? A la boda de su hija. Mientras aquí una madre buscaba el cuerpo de su hija, él estaba disfrutando de la boda de la suya. ¿No era un momento crítico? ¿No era su responsabilidad? ¿Qué tenía que pasar? ¿Cuántas más se tenían que morir para que sea un momento crítico? ¿Quién tenía que morirse para que sea un momento crítico? Y resulta que viene acá a referirse a quienes estamos o presentamos el juicio político como fanáticos, como que no vivimos y no tenemos gobierno. Parece que no se enteró los resultados de las pasadas elecciones, donde además son mujeres las que entran a la representación popular. ¿Qué más muestra quiere de que efectivamente la gente está harta del cinismo,
que la gente está harta de las mentiras y que la gente está harta de un gobierno que no solo nos cuesta la vida de las personas por la inseguridad, por el sicariato, por los robos, sino que además nos cuesta la vida por ser mujeres. ¿Qué más muestras queremos? Estamos en un país donde ser mujer se vuelve una sentencia y una sentencia de muerte. Y el corolario de esa ola de violencia se da en una escuela de policía. Lo dije aquí, me ratifico las veces que hagan falta. Y no significa que la policía sea una mala institución, significa que no hay gobierno. Significa que no hay gobierno, que hay cuando de inventarse excusas se trata, cuando de inventarse accidentes se trata, pero cuando de defender la vida se trata, nunca están, nunca aparecen. Eso también se tiene que decir en este pleno, con absoluta claridad. Es voluntad política no darle presupuestos, es falta de voluntad política tener funcionarios de esa calaña. Y no solo es él, hay una ministra de la Mujer que tampoco hizo nada, que se conformó con hacer llamadas de WhatsApp y nos lo dijo aquí. ¿O que tenemos memoria corta? También se nos dijo aquí, que ya se le había hablado varias veces, que ya qué más quería, lo dijo aquí en este hemiciclo Diego Ordóñez. Ellos también tendrán que responder en su momento, porque de eso se trata la responsabilidad política. Lo dice aquí en este espacio el propio ministro hace un ratito, que él tiene responsabilidades políticas, claro que las tiene. Y este enjuiciamiento político es eso, buscar esas responsabilidades y darle un resultado. Y ya que habló de la Corte Constitucional, la misma Corte Constitucional estableció las diferencias entre un enjuiciamiento político y un enjuiciamiento jurisdiccional. Y bajo esos parámetros estamos aquí. Esta asamblea no es la burra de ningún ministro, mucho menos de un tipo indolente como Carrillo. Esta asamblea se respeta y la fiscalización cuando se trata de la vida de las mujeres también se respeta. Por eso es importante el precedente que vamos a marcar hoy de tener los 92 votos. No solo es fiscalizable aquello que les da discursos, lo dije y me ratifico. No solo es fiscalizable aquello que se habla de presupuestos, es fiscalizable cuando no hay voluntad política para atender la vida de una mujer. Le pido, señor presidente, su autorización para que por secretaría se proyecte un video donde se establecen, son dos en realidad, donde se explicó como testigo Juan Pablo Alblán respecto a las responsabilidades del Estado al momento de ser funcionarios. Señor secretario, de paso. Con su autorización procedemos, señor presidente. Nada tiene que ver esa determinación de la responsabilidad penal con el análisis sobre la responsabilidad que los funcionarios del Estado pueden tener en el plano político por el incumplimiento de sus obligaciones, lo que desde luego compete al Poder Legislativo en cualquier Estado democrático y de derecho, y no al Poder Judicial. Al decir que no son equivalentes de estas responsabilidades, además quiero enfatizar que la no determinación de una responsabilidad en el plano penal no impide la determinación de una responsabilidad en el plano político, así como la no determinación de una responsabilidad en el plano político no extingue la responsabilidad penal si es que existiera. En el supuesto particular de la situación que atravesó la abogada María Belén Bernal, efectivamente al encontrarse en una instalación policial, en que estaban presentes miembros de la institución policial, en que estaban presentes aspirantes a ser miembros de la institución policial, una institución que tiene una misión particular de acuerdo con la Constitución y la ley de proteger a las personas. El hecho de que no se hubiera actuado en defensa de la persona efectivamente implica el incumplimiento de una obligación jurídica de actuar. Ahora bien, esto obviamente hay que diferenciarlo de la responsabilidad estatal, porque yo les decía al inicio de mi presentación, no es lo mismo la responsabilidad individual que la responsabilidad estatal o la responsabilidad institucional del Estado. Pero por supuesto, la conducta de un agente estatal que vulnera algún derecho de la persona, en este caso por omisión, la integridad personal y la vida de la persona, puede generarle responsabilidad al Estado en la medida en que el Estado no tomó acciones preventivas, no investigó de manera adecuada, no sancionó y no reparó. Y es importante además señalar que esa responsabilidad se genera sin importar a qué ámbito del ejercicio del poder público corresponde el funcionario. Gracias, porque presidente. El funcionario puede... Voy cerrando. Señora asambleísta, cuenta con un minuto, por favor. Sí, presidente, voy cerrando.
A estos incumplimientos que se demostraron en la sustanciación se suman que no hubo un puesto de mando para la búsqueda del cuerpo de María Belén en el Cerro Casitagua, que se ingresó a la búsqueda sin anunciarle a su familia, que mientras ellos estaban haciendo acciones en la fiscalía se anunciaba haber encontrado el cuerpo sin haber validado con las pruebas que la propia familia había presentado, que no recibió apoyo de ninguna institución, mucho menos del Ministerio del Interior, y que, por supuesto, al ser la policía parte del Ministerio del Interior, es responsabilidad política del ministro que asume las funciones. Con esto termino, presidente. Dijo Patricio Carrillo aquí que se requiere una nueva política. Aquí estamos, la nueva cara de la nueva política. No estaríamos hablando de los derechos de las mujeres si no fuera así. Y estamos en esta bancada porque siempre le hemos dado respuesta al país. Que no se confunda. Vamos a hablar siempre con la misma claridad y la misma firmeza cuando los derechos de las mujeres se vulneren. Y en esta curul al menos no le tenemos miedo a quienes se han burlado de frente del país. Lo hicieron en la paralización de junio, burlándose de la movilización social. Lo han hecho de la seguridad, burlándose de todas las condiciones que tenían que asumir. Y lo hacen en este momento de todas las mujeres que piden justicia. Justicia para todas, para María Belén Bernal, y que desde la responsabilidad política todos den una respuesta al país. Que hoy sentemos un precedente, que no se le dé un mensaje al país equivocado, que la vida de las mujeres se respete y se lo haga en todas las instancias, sin excusas, sin pretextos, sin descaro. Gracias, presidente.